¿Vos querés convertirte? ¿En qué? ¿En judío? Quédate hasta el final de este video para saber todo aquello que no te atreviste a preguntar sobre las conversiones al judaísmo. ¿Cuáles son los pasos para la conversión y qué es lo que sucede con el alma? Las almas de muchos conversos al judaísmo son almas reencarnadas de judíos de generaciones anteriores que fueron separadas del pueblo judío. Según la mayoría de los cabalistas, uno no puede convertirse al judaísmo, es decir, se nace con un alma judía o no. La reencarnación o el Gilgul HaNeshamot da como explicación de por qué un alma judía a veces puede reencarnarse entre los no judíos. Pero generalmente esto puede suceder por múltiples razones. La más frecuente está relacionada con las conversiones forzosas a las que han sido sometido el pueblo judío a lo largo de su historia, o sea, judíos que fueron amenazados, manipulados u obligados a convertirse en otra cosa que no fueran judíos. Los ejemplos más claros de esto son la Inquisición española, o sea, la conversión de los judíos al catolicismo, y la conversión relacionada con el falso mesías Shabbatai Tzvi, la conversión forzosa de judíos al islamismo. Sin embargo, el alma que anhela, que desea ser judía, puede distinguir si realmente eso es lo que quiere o lo es a través de un deseo que tiene que ser apremiante, a través de un fuego, de un apasionamiento, de una necesidad de pertenecer al pueblo judío y de cambiar su identidad. Además, ahora podés trazar tu línea histórica, tu línea genética con un análisis de ADN y saber si tenés ancestros judíos a lo largo de tu historia familiar. Por eso la conversión dentro del judaísmo tiene dificultades y complejidades. Es una prueba, es un desafío. Solo se puede saber en retrospectiva si se es verdaderamente un alma judía en el exilio o no. Si la conversión es exitosa con todos sus condicionamientos, que son bastantes y ahora los vamos a ver, significa que ese alma fue judía. Si no, no. Por eso la rama que se encarga específicamente de las conversiones es el judaísmo rabínico, y ahí debemos trabajar en profundidad con las reglas y los condicionamientos que impone la ortodoxia. Una conversión tiene consecuencias grandes, tiene consecuencias para la psique o alma del converso, tiene consecuencias para la familia, tiene consecuencias para el pueblo judío. Por eso los rabinos siempre han instado a hacer una profunda introspección de los candidatos y darse cuenta si realmente quieren y desean en lo profundo de su corazón hacer esta conversión. El proceso se llama Giur, que viene de la palabra ger, que significa extranjero. Este cambio penetra en lo más profundo del carácter, en el ser espiritual de una persona. Exige un examen profundo de autoconocimiento y del sí mismo. Es una transformación radical del yo, de la identidad, no del alma. Y claro, esto trae aparejado una serie de consecuencias que hay que tener en consideración antes de iniciar el proceso de conversión. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el primer converso es Abraham. Abraham, sí, el patriarca Abraham, el padre del pueblo judío, el primer patriarca, que originariamente era caldeo. Y nosotros hemos visto en los numerosos cursos de qué manera Abraham deja de ser caldeo y empieza a ser hebreo. Y obviamente la primera mujer que pudiera considerarse conversa dentro de lo que es lo ancestral en el judaísmo es Ruth, que originariamente era moabita y que luego de trabajar en los campos de Boaz terminó convirtiéndose apasionadamente al judaísmo. Para la Kabbalah, el alma de todo converso estuvo en el monte Sinaí presente.
Esto implica que tanto histórica como espiritualmente dejó su estilo de vida anterior buscando una elevación para su alma, buscando un tikkun hanefesh. El converso recibe el deseo de recibir, que es la Kabbalah propiamente dicha, adicional, que le permite expandir su conciencia y alcanzar los mundos superiores para atraer aquí a la tierra la luz de Dios al mundo físico. Hay muchos motivos por los cuales uno pudiera querer hacer una conversión. El más ampliamente corroborado por la psicología de la religión es que hay una crisis profunda, existencial y de identidad en el individuo. Hay, por supuesto, motivaciones intrapsíquicas que pudieran tener que ver con su familia, con la educación que recibió, con complejos o con traumas o con neurosis que se fueron generando a lo largo de su historia personal. Hay también temas vinculados con la relación con otras personas, el estrés causado por las contingencias de la vida, problemas muy serios de toda índole, sobre todo problemas sexuales. Y a partir de esta conversión se ven las cosas desde una perspectiva diferente, es decir, una perspectiva quizás más positiva, una perspectiva con la cual la psique se siente aliviada o relajada. En algunos casos aumenta la autoestima y además esto favorece la pertenencia a un grupo con el cual uno pueda sentirse identificado. Un ger o converso que acepta las leyes de la Torá por su propia voluntad atrae una nueva y fresca energía. En el proceso de conversión hay una evaluación que es bastante compleja y que el judaísmo rabínico, es decir, las personas que se van a encargar de habilitar o de aprobar a esta persona para que efectivamente sea considerada judía, incluso dentro de la ortodoxia propiamente dicha, debe haber una búsqueda de elevación. Esto significa que la conversión no puede ser una moda, no puede ser una trampa antijudía, no puede ser una fantasía, no puede tener como objetivo obtener la ciudadanía israelí. De esto se vio mucho en los últimos años. Muchas personas pasaban por el procedimiento quirúrgico y por todo el proceso intelectual para obtener dicha ciudadanía. Esto no es válido para lo que la ortodoxia considera una conversión habilitante. El Talmud establece que la primera pregunta que el Beit Din o un tribunal rabínico debe hacerle a un potencial converso está relacionada con la motivación. Y la pregunta, por lo general literal, la primera pregunta es la siguiente: ¿por qué deseas convertirte en prosélito? Prosélito significa seguidor de una religión. ¿Por qué deseas convertirte en prosélito? Para lo cual, si estás frente al tribunal rabínico, esto ya lo tienes que tener pensado, evaluado, interiorizado. ¿No sabéis que el pueblo de Israel en este tiempo, al igual que en el pasado, es perseguido y oprimido, despreciado, acosado y vencido por las aflicciones? Y esta es una pregunta muy importante con la cual debes hacer las paces. ¿Por qué? Porque tanto a ti como a tu familia, como a tus eventuales hijos, es probable que sean mirados con cierta aprensión, odio, distancia, simplemente porque no solo se convirtieron al judaísmo, sino que ahora llevas a cabo una vida de estilo judía. ¿Estás dispuesto a soportar ese acoso? Los que somos judíos de origen venimos soportando esto de toda la vida y ya lo tenemos incorporado. Enseguida nos damos cuenta quién nos mira raro porque somos judíos y quién no. Son cosas que se van aprendiendo con la experiencia y con el tiempo. Pero ya de adulto, ¿estás dispuesto a soportar esto? Entonces, ¿por qué querés ser judío? Suscríbete a mi canal de YouTube y dale un toque a la campanita, así te llegan las notificaciones.
Dame tu like en cada video y déjame tu aporte en el corazoncito. Unite a mi comunidad colaborando con 5 euros. Disfrutá de más de 100 videos y adquirí los mejores cursos de Cábala en mi página web, en donde también podés donar a voluntad. Para ordenar este tema, primero tienes que saber que dentro del judaísmo existen diferentes denominaciones, es decir, hay diferentes grupos que son todos judíos que se toman el judaísmo de diferente manera. Tenemos la ortodoxia, tenemos el conservadorismo y tenemos la reforma. Hay otros partidos, otros grupitos chiquititos que son los reconstruccionistas, los del Tercer Templo, etc. Pero voy a tomar los 3 grupos más grandes para que tengamos idea de qué manera cada uno de estos sectores toma el tema de la conversión. Estas instituciones o grupos tienen diferente concepción de lo que significa ser un buen judío. Por ejemplo, la ortodoxia espera que la conversión se base total y completamente en el deseo de convertirse en judío, cumpliendo a pie juntillas con la halajá, con los 613 preceptos y mitzvot. Los conservadores consideran mucho más importante la práctica del judaísmo en las festividades, en los rituales y en la pertenencia a una comunidad. Los reformistas, en cambio, permiten una libertad mucho mayor en cuanto a la motivación inicial. En este ámbito es en donde se permite sin demasiados miramientos lo que son las parejas homosexuales, lo que eventualmente pudiera ser una pareja mixta, es decir, un judío con un no judío y cosas por el estilo. También hay diferencias de un país a otro porque cada Beit Din o tribunal rabínico de cada país puede interpretar la ley de diferente manera. Es muy importante que la institución, la sinagoga o el centro de estudios en donde tengas que estudiar sea reconocido, que el rabino también sea reconocido, de tal manera que la conversión que hagas de este proceso, que es un proceso largo y complejo, pueda ser habilitante y sea efectivamente reconocido por el judaísmo en general. Ni las conversiones online ni las conversiones rápidas son aceptadas en general por ninguna denominación, por ninguna institución o por ningún rabino. Vamos a ver ahora los pasos hacia la conversión. El aprendizaje, es decir, aprender y estudiar tanto como sea posible de la historia judía, de la cultura, de las raíces, buscar una variedad de experiencias judías, esto va a ser fundamental, y hablar con un rabino al principio del proceso. Muchas personas comienzan este proceso anotándose en algún curso o formando parte de una comunidad que los pueda introducir a lo que es la dinámica comunitaria, a lo que es la dinámica de las festividades, de los rituales, de cómo no solo se llevan a cabo las actividades propiamente dichas, sino de cómo la gente se aproxima. De qué manera se genera una coordinación entre lo que es la religión, lo social, lo material. Esto va a ser muy importante aprenderlo. Cuando tanto el candidato a la conversión como el rabino se pusieron de acuerdo y decidieron que ya están listos para iniciar el proceso de conversión, recién ahí comienza la parte formal. Cada conversión se estudia caso por caso. Y uno de los temas fundamentales, si sos varón, es la circuncisión. El primer paso va a tener que ver con la circuncisión o el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, el pacto relacionado con Abraham, del cual hemos estudiado en profundidad. Pero si ya estás circuncidado, hay otra cosa que se llama Hatafat Dam Brit, que es la extracción ritual de una gota de sangre. El Hatafat Dam Brit es un requisito para la conversión al judaísmo porque el Brit Milá es un ritual sagrado tanto como procedimiento quirúrgico. Es decir, si un varón destinado a convertirse al judaísmo fue circuncidado antes de su conversión, ese procedimiento no religioso no sustituye al Brit Milá.
O sea que si ya estás circuncidado y pensabas que con eso podías llegar a acelerar el proceso de conversión, falta aquí esta otra ritual que es el Hatafat Dam Brit. La mujer, en cambio, por estar más elevada espiritualmente que el hombre, no necesita llevar a cabo ningún procedimiento quirúrgico para su conversión. En este sentido, la conversión masculina suele ser más traumática, y esto tiene que ver con ritos ancestrales y demás, que la conversión de una mujer. Una vez que la circuncisión haya sanado, hay que superar el trámite con el Beit Din o con el tribunal rabínico. El tribunal rabínico está compuesto por 3 hombres varones, de los cuales uno por lo menos tiene que ser rabino y los otros 2 tienen que tener conocimientos acerca de las halajot o de las leyes relacionadas con la conversión. El Beit Din tiene la autoridad exclusiva para dictaminar sobre la preparación del converso para la conversión. La parte más importante que explora el Beit Din no es la circuncisión, sino la sinceridad del candidato en cuanto a su conocimiento y motivación para pertenecer al pueblo judío. Lo que se evalúa fundamentalmente es eso. Por eso las preguntas primeras, esas que vimos antes de si tenés idea de dónde te estás metiendo y para qué lo estás haciendo, qué es lo que sientes, porque ya sabes que el alma no cambia, lo que cambia es tu identidad. El paso final de la conversión está relacionado con la mikvá o el baño ritual. El baño ritual se vincula específicamente con el renacer, con el nacer de nuevo para el pueblo judío. Y esto tiene que ver con que el Beit Din ya está seguro de que tú puedes y que tú anhelas pertenecer al pueblo judío. Y claro, esto se hace en una inmersión en una piscina de agua de lluvia, puede ser también en un río o en el mar. Esto implica un renacimiento espiritual. La tevilá, simbólicamente, tevilá significa inmersión. La tevilá limpia, libera al converso de sus errores pasados. Esto lo que hace es favorecer el tikún y lo prepara para un futuro y un destino diferente. Después de la inmersión de la tevilá, de ir a la mikvá, el candidato se considera oficialmente judío. La inmersión en la mikvé debe ser presenciada por 3 varones judíos. Entonces, ¿qué pasa si es una mujer la que tiene que sumergirse en la mikvá? En las conversiones ortodoxas de mujeres, los jueces están junto a la piscina en la mikvé y la mujer entra con una túnica holgada, se sumerge, se desviste y la tablanit, que es la señora que asiste en lo que es la mikvá, la cubre la cubre con una toalla grande para bloquear la vista de los jueces. La vista de los jueces debe estar completamente tapada, de tal manera que la confianza termina recayendo en la tablanit, que debe certificar que la mujer se sumergió completamente y que salió renovada y es kosher. Luego de la mikvá y de haber renacido como judío, viene lo que se denomina el cambio de nombre. Este es un tema fundamental dentro de la Kabbalah. El judío toma un nombre nuevo. Cuando se firma un documento legal o el judío es llamado a la Torá, los nombres de sus padres se agregan a sus nombres hebreos para ubicarlos en el espacio espiritual judío. Un converso tradicionalmente adopta a Abraham y Sara como padres espirituales y en situaciones legales se le conoce como Ben Abraham Avinu, es decir, hijo de nuestro padre Abraham, o Bat Sara Imeinu, hija de nuestra madre Sara. Pero después de todos estos rituales viene uno de los periodos más desafiantes de la conversión, que es retornar a la vida cotidiana, retornar al trabajo, retornar a la familia. Las relaciones con la familia biológica no judía
se va a transformar, va a cambiar. Hay un cambio importante en la identidad del sujeto y en cómo la familia lo percibe. Esto se trabaja en muchos casos en forma terapéutica para cerrar la brecha emocional entre sentirse como un converso y sentirse como un judío. Hay muchas personas no judías que no sienten la necesidad de pasar por el proceso de conversión, sino que se sienten espiritualmente judías, que son por elección, es decir, estos son buscadores espirituales que ya están involucrados en una comunidad judía, que ya festejan los rituales, que ya estudian por su propia cuenta, que no sienten esa necesidad de convertirse. Pero oficialmente no son judíos. En el retorno a la vida cotidiana tiene que haber como una fluidez, tiene que haber como una dinámica acerca de cómo vivir la vida como judío o como persona conversa, en donde uno pudiera ser observante, por ejemplo, Shabbat, Kashrut, el ciclo de vida, la pureza familiar, conceptos básicos de la filosofía y de la historia judía que empiezan a integrarse en la vida del converso. No hay expectativa de que un converso lo sepa todo, porque evidentemente este es un proceso a largo plazo en donde se van incorporando conocimientos y experiencias, en donde la persona y la identidad de la persona va consolidándose y va creciendo a lo largo del tiempo. Es un desafío de por vida. Personalmente me resulta admirable cómo muchos no judíos y que tampoco pretenden convertirse al judaísmo estudian, trabajan, profundizan en pos de ciertos temas relacionados con el judaísmo, con la halajá, con la Kabbalah. Se los ve trabajando desde ya sea lo digital o desde lo práctico en la vida cotidiana de una manera que a los propios judíos originarios o que a los judíos conversos no se los ve. Para mí esto muchas veces resulta confuso, resulta extraño, sin embargo existe y tienen mi admiración. Repasamos entonces los pasos importantes para la conversión. Preguntarte si realmente querés convertirte y para qué. Averiguar si hay un Beit Din ortodoxo reconocido en tu país. Hacerte miembro de una comunidad judía que te reciba adecuadamente. Encontrar un rabino patrocinador. Comenzar a estudiar. Comenzar a mantener cierta observancia religiosa. Construir con personas judías y obtener cartas de recomendación. Si vas a comenzar este proceso, te deseo suerte, te deseo Hatzlajá y Mazal Tov. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal. Y te recomiendo que veas estos dos videos.